Venimos hoy esta vez, Señor, nuevamente ante tu presencia, Señor. Nos colocamos delante de ti, Señor, nos despojamos de todo lo que tenemos, Señor. No solamente de nuestras cargas, Señor, no solamente de nuestra propia sabiduría también, Señor, sino también de nuestros propios conocimientos. Venimos ante ti, Señor, a colocarnos delante de ti como tus discípulos y como tus hijos, Señor. Venimos a escuchar tu voz, Señor, antes que la voz de ningún otro, Señor. Queremos escuchar la voz tuya, Padre, que estás en el cielo. Y por eso te rogamos hoy en esta noche, Dios Todopoderoso, que traigas y hagas descender una vez más tu gloria y tu presencia, Señor. Deja descender una vez más, Señor, hoy tu presencia y tu gloria. Ven, Dios Todopoderoso, en medio de nosotros y haz fluir tu Espíritu, Señor, conforme a lo que dijiste en tu palabra, Señor. Que donde hubieran dos, hubieran más, Señor, reunidos en tu nombre, allá ibas a estar tú, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque creemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para transformarnos a todos nosotros y para sacar nuestras vidas adelante, para edificarlas, para transformarlas y para llevarnos, Señor, de victoria en victoria, Señor, pero siempre y cuando el poder tuyo actúe en nosotros, Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice tu palabra, mucho más abundantemente de lo que comprendemos o entendemos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. A ti te decimos hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, y nos colocamos, Señor, nos quitamos de encima, Señor, todo lo que pudiera en esta semana haber contaminado nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y nos presentamos otra vez delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Coloca hoy, Señor, sobre nosotros ahora tu unción, extiende tu mano sobre todos nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si había habido algo en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, aún, Señor, que te hubiera ofendido, Espíritu Santo. Te pedimos nos limpies y nos perdones, Señor. Te pedimos nos perdones y nos limpies, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y ven, Señor, con tu precioso Espíritu otra vez, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Avívanos con él, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos toda la gloria. Recibe todo el honor, Señor, por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está. Digno es el Cordero Santo, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos a ti, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está, al que dentro está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, te damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti cantamos, hoy elevamos nuestra oración a ti, Señor. Hoy elevamos nuestro corazón a ti. Hoy elevamos nuestra ofrenda y alabanza a ti, Señor. Deja caer una vez más hoy tu poder, una vez más funciona aquí, Señor. Queremos sumergirnos en tu presencia, Señor. Recibe el honor, Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén y amén. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, ustedes pueden notar, pudieron darse cuenta cuán fuerte, cuán espesa es la unción que cae en esta casa cuando estamos nosotros reunidos. Cuando ustedes estaban cantando, estaba cayendo una unción tan preciosa y tan potente a través de los labios de ustedes que no sé si todos lo pudieron notar. Quizás no todos lo notan, pero aquí se sentía como la gloria de Dios caía a través de ustedes. No sé si se dieron cuenta, parecían ustedes un coro. Pero bueno, voy a dejar el tema de los elogios para más tarde. Voy a adelantarlo. No porque sepan cantar o no lo sepan, sino porque la unción hace que suene como ungido. Yo no sé la palabra todavía cómo describirla en términos más terrenales, pero es que sonaba tan ungido ahorita cuando ustedes cantaban a Dios. Voy a aprovechar esa unción que cayó aquí a través de ustedes, voy a aprovecharme de ustedes y la unción con la que Dios los usa a ustedes para, con esa unción, o bajo esa unción más bien, pues ministrar la palabra y al final, si ya hay el tiempo, orar otro poquito, ¿vale? O hacer lo que el Señor quiera hacer en este día, si Él lo quiere hacer de esa manera, ¿vale? Ya que está aquí el atrilcito con esos cositos, pues ya no tengo necesidad de esto. Bueno, ¿cuántos aquí trajeron Biblia? ¿Cuántos tienen sus Biblias acá? ¿Tienen ahí? Prepárense para la palabra, hermanos. Yo les tengo que contar algo. 1, 2, 3, 4. Y esta Biblia a mí en un rato se va a apagar, pero no importa. Gracias, gracias Diego, Dios te bendiga. Yo les tengo que comentar algo también, aprovechando la ocasión.
negras también. Hay ocasiones, voy a volver a repetir algo que les quería compartir hace un ratito para acá, para con ello hacerles una petición muy especial a todos. Y es lo siguiente. ¿Ya listos? ¿Están preparados o todavía están todos sintonizados? La petición tiene que ver con lo siguiente. Algunas veces Jesús mismo predicaba la palabra, pero en otras enseñaba la palabra. Hay una diferencia sutil, pero al mismo tiempo profunda entre las dos cosas. Él predicaba el Evangelio, de hecho la palabra lo declara de esa manera. Predicaba el Evangelio. Se paraba algunas veces incluso delante de multitudes a hablar las maravillas del reino de los cielos, por ejemplo, como ocurre o como está escrito en el libro de Mateo capítulo 7, tal vez, o alrededor del capítulo 7 donde dice el sermón del monte. Pero había otras en que decía que en las sinagogas él se reunía, era enseñar la palabra. Y hay una diferencia importante entre las dos cosas y las dos cosas son necesarias y útiles para la vida de nosotros. Una cosa es escuchar un sermón que tiene como una finalidad de transmitir un mensaje de parte de Dios para nuestra vida que podamos utilizar de manera inmediata, y otra cosa es sentarnos a los pies de Jesús a escuchar cómo Él nos enseña y nos desglosa la palabra. Es otra cosa totalmente diferente, porque esto último es lo que produce crecimiento espiritual en la vida de nosotros, o es uno de los elementos que generan crecimiento espiritual en la vida de nosotros. Entonces para esto quiero por favor invitarlos, y el favor que les quería pedir muy grande, es algo que por lo menos hemos hecho reiteradamente viernes tras viernes, no tanto los domingos, es si alguien hoy sí en este espacio que estamos aquí, por eso tal vez es que estamos reunidos o sentados de esta manera, y necesita preguntar algo, ojalá o preferiblemente si son preguntas, por favor, no se abstenga de hacerlo, no importa por sencilla o por tonta que quizás pueda llegar a parecer la pregunta. A veces, incluso en las preguntas más tontas o más superficiales, es donde uno puede encontrar las cosas más profundas en Dios. Y otra cosa que tiene también las preguntas es que dan cuenta de que aquel que pregunta está digiriendo la palabra de Dios, la está digiriendo. Y eso genera las preguntas. Algunas veces la razón principal por la cual los seres humanos no preguntan nada no es porque tengan las cosas absolutamente claras, sino más bien porque no tienen ni idea en absoluto de qué es lo que se está hablando. En cambio, cuando estamos digiriendo las cosas empiezan a surgir dudas. Y yo espero que empiecen a surgir no solamente en todas las reuniones y en los cultos, y ya estamos hablando de dudas respecto a la palabra de Dios, claro está, no vamos a resolver dudas de otra índole en este espacio, para eso hay otros espacios. Pero es importante que nosotros empecemos a hacer eso. Yo quiero invitarlos un momentito que abramos la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1. Es un capítulo y un libro bastante famosos, de hecho. Josué capítulo 1. Espera que yo lo tengo que cambiar aquí a español. Es posible que en algunas de sus Biblias el texto esté escrito de una manera ligeramente diferente a como está escrito en la Biblia de los demás, porque la Biblia fue traducida. Nosotros lo que tenemos es una traducción, no un libro escrito en el idioma original. Josué capítulo 1. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermano? 66. ¿Cuántos? 66. 66. Ah, pues que Angelita ya se la sabe. Ahorita responde. A ver, otra pregunta aquí para alguien. ¿Quieren que escojamos a dedo o alguien ya sabe? Otra pregunta. No, muy difícil. ¿Cuál es el libro más largo en toda la Biblia? De todos los libros de la Biblia, que no sea ni Angelita ni Diana, ¿quién puede decirnos cuál es el libro más largo de toda la Biblia? Muy bien, ¿y quién lo dijo? Anótese un punto, mi hermano. Pues, yo vi a Valentina que dijo los Salmos. No, ahí estaban dando de la coca y yo me adelanté. Bueno, ¿cuántas personas fueron usadas para escribir la Biblia? A ver si alguien se sabe el dato. Yo nunca lo he enseñado acá, pero... 40 creo. 40, un punto para Blanquita. Valentina. ¿Cuál es el primer... Esta sí, por favor, no miren la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Bueno, muy bien. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia en escribirse? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? De todos los 66. Job, muy bien. Punto para Dianita. ¿Pero qué pasó con esa palabra?
Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿Cuál es la última palabra de toda la Biblia? Sin buscarla. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? No la busquen. La última palabra del Antiguo Testamento. No, si la buscan pierden. Es lo contrario a la última Sí, palabra sí. del Nuevo. Sí, pero no recuerdo la palabra. ¿Qué es lo contrario a amén? ¿Qué es? Castigo, ¿no? No sea, castigo. Maldición. Maldición. Es la última palabra. Ahora sí la pueden buscar y verán que dice la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. El Antiguo Testamento termina en maldición y el Nuevo termina en bendición. Termina en amén. Amén es no solo una palabra que significa así sea o estoy de acuerdo con, sino significa bendición también. Y es uno de los nombres del Señor Jesucristo. Ahora voy a hacer una pregunta más personal y más íntima con ustedes. ¿Cuántos de ustedes ya han leído la Biblia completa una vez, por lo menos una vez, a lo menos una vez completa? Eins, zwei, drei, vier. No más, listo, bien. Los demás estamos en proceso. Listo. La pregunta... Yo me quedo por el Nuevo Testamento ya 2 veces. Ya 2 veces no. Bueno, bien. Entonces voy a darles la palabra. Hoy realmente fue bastante sencillo en contraste con algunas otras veces porque, no sé, es una costumbre mía. La verdad que tengo que admitirlo, no quiero en esto tampoco otra vez volver a ser muy dogmático, pero el Espíritu Santo, yo trato como de preguntarle a Él, por lo general cuando a mí me corresponde ministrar la palabra, ir al Señor y pedirle, por favor, guía y dirección, Señor, dime qué es lo que tú quieres enseñar o hablar a tu pueblo. Si Él no me hablara, bueno, yo cojo y busco, igual preparo un sermón, pero algunas veces, o la gran mayoría, por no decir todas, por lo general termina siempre hablando. Y me dice, no, hijo, habla de esto. Algunas otras, yo preparo un sermón y al final Él me dice, no, habla de aquello. Y me toca cambiar las cosas. Pero porque siempre les voy a decir, hermanos, que el mejor estudiante y el mejor aprendiz de la escuela de las cosas de Dios es aquel que mejor capacidad tenga para poder distinguir y escuchar la voz de Dios. Y asimismo el mejor predicador y el mejor siervo de Dios no es aquel que mejor hable, sino aquel que pueda escuchar la voz de Dios y hacer como la analogía que hacía el pastor Mauricio, ser un parlante. Entre más fidelidad pueda tener ese parlante, significa que menos le agrega de sí mismo a la voz original que estaba intentando enviar el mensaje. Entonces, ahora sí les dije Josué capítulo 1, ¿cierto? Bueno, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice la palabra del Señor, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, verso 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que ¿qué? Emprendes. Y el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un versículo que alguna vez a mí me hicieron aprender de memoria muchísima, o sea, de una manera muy insistente. Es uno de los versículos, este último, de los más importantes en la vida, por lo menos lo ha sido para la vida mía. No sé si ustedes se dieron cuenta que había palabras que surgían reiteradamente. Prosperar todo el tiempo, que todo te salga bien, esfuérzate, como estuve con Moisés estaré contigo. Y todo ello venía envolviendo esta palabra, rodeando esta palabra que decía la ley de Jehová, la ley de Jehová, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. El Señor hace, el Espíritu Santo, puedo dar cuenta de ello
la semana pasada, no sé si los que estábamos recordábamos que el Señor estaba hablando acerca de tener dones. No de golpear la puerta. Debe ser alguien que quiere ser escuchado y de pronto no. No, alguien que necesita la palabra de Dios con urgencia. Con Que Sí. ojalá sea la señora del tercer piso. Sí. No. Diciendo, hermanos, diciendo, yo que necesito que escuchar. No. Perdonen, necesito. Sí. Entonces, hermanos, lo que ocurre aquí con lo siguiente, es lo siguiente. Yo a veces me distraigo mucho y se me va la paloma de lo que estaba, ¿sí ve? Lo que estaba hablando. Y ahora se me fue la paloma de que estaba yo diciendo. Se repetía. Sí. Bueno, porque Dios hablaba básicamente de la ley de Esa Dios. patada de la boca. Que la semana pasada estábamos en... Gracias, mi hermano, eso es lo que quería decir. Y el Señor estaba hablando acerca de que dentro de las muchas cosas que Dios habló la semana pasada acá, era que Dios colocaba también en nosotros, ¿qué cosa? En nuestras vidas que había colocado Dios en nosotros para que nosotros desarrolláramos y explotáramos. Bueno, fe hace parte de un concepto más grande, sí. ¿Qué nos dio a todos? Bueno, la espada y la fe nos dio, esa hace parte de la armadura de Dios, pero todo eso hace parte de un concepto más grande, algo que nos dio a todos. Dios nos dio a todos algo para que nosotros lo usáramos aquí en la tierra. Esa es la palabra que estaba. Todo lo demás será verdad, solamente que la palabra dones puede resumir las demás cosas que ustedes, los demás. Sigue, por favor, hasta aquí con nosotros, hasta aquí dentro del círculo. Venga, de una corro para este lado. Corramos todos sigue para acá. Que no se quede nadie por fuera del círculo. Estamos en círculo. Estamos en la mesa redonda, comunidad. La literatura antigua anglosajona. Bien, hermanos, Dios entregó a cada uno de ustedes, incluido a mí, a cada uno de nosotros, incluido los chiquitines que están acá, incluso la más chiquitica que está aquí. ¿Cuántos mesecitos tiene? ¿Cuántos días tiene? Tiene un mes. ¿Un mes? Incluso puede eventualmente Dios haber colocado dones. En otros también, además de los dones, ha colocado talentos. Que, bueno, no voy a andar en la diferencia entre esas dos cosas porque eso fue tema más bien de sermones pasados. Pero Dios con ellos, al mismo tiempo, nos entrega a cada uno de nosotros con ellos una responsabilidad. Dios en una mano te da un don o un talento y en la otra te entrega con ello una responsabilidad. Es posible que tú y yo de pronto, algunos de nosotros los que estamos acá, no comprendamos o no seamos conscientes a cabalidad de qué dones Dios nos ha dado o cuáles dones Dios nos ha dado y por ello no tenemos la conciencia, en consecuencia, de comprender cuál es esa responsabilidad que Dios nos ha entregado, pero ciertamente la tenemos, aun cuando no la comprendamos y no sepamos qué dones tenemos, de pronto muchos no lo tenemos, no lo sabemos, perdón. Dios nos coloca dones. La palabra de hecho podría sugerir a lo largo de la parábola de los dones, precisamente la palabra de los talentos, perdón, que habló Jesús, acerca de la cual no vamos a abrir ahorita porque nos demoraríamos mucho, que Dios entregó a todos ciertos talentos o ciertos dones en otras ocasiones y que algunas personas los desarrollan, pero que Dios va a pedir cuentas a cada uno por todo aquello que Dios a cada uno nos dio. Entonces yo les quiero contar, de hecho, mis hermanos, aquí para hacer este preámbulo y este versículo que es tan importante, que ahorita vamos a volver al versículo, pero contarles un pedacito de mi historia, y siempre hago la salvedad porque hablo de mis experiencias personales a veces. Y algunos pastores, o muchos lo hacen, porque hay muchos testimonios de las cosas grandes y maravillosas que Cristo ha hecho, pero el que yo mejor conozco es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo conozco algo de lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa, algo de lo que ha hecho en mis hermanos, pero yo lo que ha hecho en mi vida lo cuento porque la Biblia dice: lo que vemos testificamos, de lo que conocemos eso damos testimonio. Y había un texto bíblico que que Dios ministró a mi vida y me la empezó a cambiar, y es algo que yo les quiero compartir a ustedes, y siéndoles demasiado honesto, en este momento no recuerdan dónde está, pero dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Pecado. Es más, me queda de tarea a mí averiguar exactamente dónde está escrito ese texto para más adelante aprender. Santiago 4:17. Gracias, mi hermano, usted es un pilo para la palabra de Dios. No está. Santiago 4. Listo, está. Y Santiago 4 está en un contexto de. Santiago 3 está hablando del poder de la lengua. Santiago 4 tiene que ver mucho con eso, con el poder de la palabra hablada. ¿Qué me pasó? Yo les quiero contar qué ocurrió. Miren, hay cosas en la vida que Dios nos coloca a nosotros
yo le tengo hoy que desmentir públicamente delante de ustedes una frase que se está poniendo muy de moda adentro de la iglesia de Jesucristo y que es una falacia, más bien es un eufemismo. O sea, es un argumento equivocado que parte de algo verdadero, pero que a la larga siempre lleva a una mentira. Y es que nosotros tenemos sueños, todos llegamos con sueños y anhelos de parte que fueron colocados por Dios en nosotros. Y que nuestro destino en la iglesia, qué sonido tan curioso. Será todo el trato. Será todo. Bueno, y muchos creen que nuestro destino en la iglesia es llegar y coger todos nuestros sueños y hacerlos realidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo el otro día, Dios me puso a pensar mucho en eso. Miren, el pastor a veces ha desaconsejado ver demasiada televisión, incluso la televisión cristiana. Pero miren que yo no seguí ese desconsejo el otro día y honestamente no recuerdo si fue el domingo, pero estábamos con mi esposa pensando, ay, yo tengo como ganas de quedarme dormido. Yo pongo a veces algo muy suavecito y pongo el televisor a que se apague en 10 minutitos. Pero me llamó tanto la atención porque preciso que vamos en el canal cristiano. La verdad es que ahora solo nos entra un canal cristiano, no voy a decir el nombre, pero empieza por ELA, termina por C, y los otros canales son católicos, entonces... Y estaban hablando de una cosa que a mí la verdad me quitó el sueño y me llamó mucho la atención porque el Espíritu Santo me empezó a hablar, esto que les estoy compartiendo a ustedes, porque estaban haciendo, era una entrevista y estaban diciendo, no, ¿cómo cumplir los sueños? Hay que venir a la iglesia a traer los sueños y venir con nuestros sueños y hacerlos realidad. Y muchas personas, incluso como en mi momento yo lo creí, pensamos que nosotros traemos los sueños y que Dios no lo cumple. Que todo lo que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón y anhelado desde que hemos sido pequeños, lo traemos a la iglesia, que Dios no lo cumple. Entonces la realidad es que lo que nosotros hemos atesorado, me decía el Espíritu Santo, atesoramos en nuestro corazón, puede estar sesgado o haber sido moldeado por aquellas experiencias incluso traumáticas o frustrantes en nuestra vida y de hecho tergiversan la voluntad de Dios para nosotros. Y las cosas que hubiéramos podido vivir en nuestra vida, sobre todo las negativas, en la infancia, por ejemplo, pueden moldear adentro de nuestro corazón deseos equivocados, anhelos equivocados y sueños equivocados. Sueños que no provienen precisamente del corazón de Dios. No es lo mismo anhelar y soñar cuando uno es pequeño ser un astronauta y que Dios haya realmente destinado mi vida para ser un astronauta, sino que de pronto aquel niño creció queriendo ser un astronauta porque algún día se vio Toy Story y el personaje de Buzz Lightyear lo cautivó. Entonces dijo, papá, mamá, regálame el muñeco de Buzz Lightyear, y mamá y papá le dijeron, no, papito, porque es muy caro. Entonces el niño creció con su corazón dolido porque no le dieron el Buzz Lightyear, y cuando llega grande dice, no, pues yo me voy a comprar un Buzz Lightyear, no voy a ser astronauta. Muchas veces esos sueños no provienen del corazón de Dios. De hecho, la palabra dice, mis pensamientos son más elevados que vuestros pensamientos, y mis ideas son más altas que las... Alecito, ven, bienvenido, hasta aquí en el círculo. Entonces, ¿a qué va esto? Yo cuando llegué al Evangelio, ¿ustedes creen que yo tenía sueños o no tenía sueños? ¿Ustedes qué se imaginan? Yo tenía sueños a dos manos. Muchos, muchos. Y una de las cosas que yo empecé a entender realmente, yo traté de perseguir las cosas que yo quería alcanzar en la vida, pero una de las cosas maravillosas que Dios hizo conmigo fue aquella palabra que Él dijo, si alguien viene en pos de mí, tiene que dejar o renunciar, dice en otra versión, a todo lo que posee. Y lo que posee no es solamente despojarme de las cosas materiales en un sentido espiritual, sino despojarme de todo lo que mi corazón alguna vez hubiera anhelado tener en la vida y entregárselo a Jesús, o logrado alcanzar y entregárselo a Jesús. Porque ello lo que hace en realidad es frustrar el alma de uno y nublar la visión de Dios para mi propia vida. Porque lo que Él tenía preparado para mi vida era mucho más excelente que eso. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Porque en esa entrevista decían, no, es que Dios le dio dones y talentos a todos. Entonces tienes que seguir tus dones y tus sueños. Porque tus dones y tus sueños te van a llevar a ser una persona feliz y plena. Y realmente lo que Jesús cuando se encontraba con personas muchos les decía era todo lo contrario. Anda, ve y vende todo lo que tienes y olvídate de todo lo que amas en esta vida. Pero sígueme a mí, que yo tengo un propósito mejor contigo. Y si algo Jesús entregaba cuando hacía un encuentro con cada quien, si a Jesús algo hace, es un patrón de su comportamiento.
cuando Él se encuentra con alguien es precisamente darle un propósito. Y muchas veces ello choca con lo que uno había soñado, o había querido, o había anhelado, o se había sentido inclinado. Yo cuando empecé, yo buscaba una cosa que no es muy buscada por mucha gente, excepto quizás si son estudiantes de música, y más aún si estudian piano, y esto no lo hablo solo yo, de ello da cuenta el pastor Mauricio, que él también ha tenido que conocer muchas personas en la situación como la que yo llegué, y es que hay un problema con los músicos, y los músicos tenemos una propensión a ser crecidos, a ser orgullosos, a tener un ego inflado, a buscar la fama, porque eso fue precisamente una de las características que tenía Satanás cuando él estaba en el cielo, llevando ese rol, asumiendo ese rol en el cielo, porque la música existe antes que el ser humano. Satanás era el que estaba a cargo de la música, no sé, hermanos, si ustedes lo sabían o no. Estaban preparados para el día de la creación de Satanás. Entonces yo llegaba, yo anhelaba, era la fama de los hombres, anhelaba, era llenar, como muchos de mi época, de mi generación, los que fueron nacidos en los años 80 y adolescentes en los 90, ser famosos, conocer la fama, vender y ser reconocidos por la gente, tener fama como artista. Y saber una cosa, hermanos, muchos de esa generación en la que yo crecí lograron cumplir su sueño a costa de apartarse del propósito y de la voluntad de Dios. Y están lejos del Señor, muchos con los que yo crecí, otros están muertos. Puedo decirlo, yo ya tengo varios compañeros que eran de mi generación y murieron ya, en un accidente o una enfermedad, una cosa. No lo lograron. Pero el Señor, bendito sea Él por su misericordia y por su amor, que cuando yo llegué a la iglesia, Él me dio esta palabra, y vuelvo y se la repito, y vuelvo y doy el círculo otra vez a la idea inicial. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les he contado como qué? Santiago capítulo 4, versículo ¿qué? 17. Entonces yo entré en una época, un conflicto en mi vida, y esto es lo que fue de bastante bendición para mí, aún incluso cuando yo aún no había visto al Señor Jesucristo, no había tenido un encuentro con Él, pero yo ya asistía a una iglesia. Porque no sé si de pronto ustedes, hermanos, aún no les ha pasado eso, que no han tenido, no sé si ya todos los que estamos aquí hemos podido tener ese encuentro con Jesús, cara a cara, como personal, con Él en el Espíritu. Yo no lo había tenido en ese momento, pero esa palabra retumbaba con fuerza en mi corazón. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Porque yo tenía conflicto? Porque la implicación práctica de ese versículo de mi vida chocaba con mis deseos de fama y reconocimiento, que era lo que yo anhelaba. Yo anhelaba varias cosas: fama, reconocimiento de hombres y tener una novia linda. ¿Sabe? La primera palabra que Dios me habló cuando yo entré al Evangelio a través de uno de sus profetas fue: no busques a la mujer, sino búscame a mí, porque yo a ti no te tengo una novia. Deja de pedirme una novia, que yo te tengo a ti una esposa, y tú te vas a casar, pero para que tú estés preparado tienes que aprender a estar solo y a buscarme a mí, ser feliz conmigo. Fue lo primero que Dios me dijo. O sea, Él me cogió mi sueño y me dijo: arruga ese sueño y bótalo en la caneca, déjalo afuera, porque cuando tu corazón está lleno de sueños y de metas tuyas, yo no lo puedo llenar con los propósitos míos. Un propósito es algo mucho mayor que un sueño, porque un propósito implica un diseño y una función. Cuando tú tienes un diseño, es como si tú fueras un avión. Me gusta esa analogía. Y Dios te da un diseño, te da alas, en ese diseño te da un motor o varios motores. Si eres un avión de carga, de pronto te da hasta 4. Te da un tren de aterrizaje, adelante uno chiquito, atrás te da, o sea, todas esas cosas o características morales en el alma que te van a permitir desarrollar no un sueño ni una meta que es llegar a Hawái, no, hermanos, sino hacer algo para un fin mayor, celestial, un propósito. Y los propósitos, por eso es que chocan con los sueños. De hecho, yo una vez soñé, y esto sí voy a hablarlo, no un sueño de un anhelo en un corazón, sino fue un sueño. Dios me habló una vez ahí. Yo cuando pequeño, ¿saben qué quería ser? No astronauta, yo quería ser piloto de avión. Y no digo que lo quería, todavía lo quiero, porque parte de ese pequeño que había en mí todavía sobrevive allá adentro. Quería manejar un avión. Siempre lo había querido, chiquito. De hecho, había tenido un tío que había sido piloto, ya murió, pero él fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, entonces imaginan cuán viejito era.
Pero sí lo lleva todavía porque cuando estábamos hablando, por favor, colóquese los Cinturones, exacto, todas esas cosas. Y yo siempre quería eso. Cuando Dios, entonces Dios usó el mismo lenguaje que había en mi propia alma, en mi propio corazón, para que yo pudiera entender el mensaje que él. Y me dio un sueño, me mostraba que yo estaba ya con el uniforme que usan los pilotos de aerolínea, en un aeropuerto con un piloto, y yo, ¡ah! Por fin voy a ganar en dólares. Pero la emoción era que yo me iba para Hawái. Yo sabía que iba para Hawái porque a veces Dios habla en sueños, pero en los sueños también se le colan las cosas de uno. Sí, las bobadas de uno, lo que llama el pastor Antonio, llamaba cariñosamente los sueños soquetes. Son los sueños donde uno le mete las cosas de uno. Mis sueños terminan con créditos, con letricas subiendo y una musiquita que me sacaron una película. Yo no sé por qué tan chistoso. Y yo veía que yo iba con otro hombre, pero cuando yo llegaba a la hora de sentarme en el avión, yo estaba en el puesto del segundo al mando, del copiloto. Y el hombre que iba conmigo se sentaba allá en el puesto del piloto. Y yo qué emoción tan impresionante que sentía, tan maravilloso, se sentía, uy, uno se sentía importante, voy a manejar un avión grandote de pasajeros. Pero de pronto empecé a darme cuenta que yo nunca había estudiado eso. Empecé a darme cuenta que no tenía la más mínima idea de qué significaba ninguna de las palancas y los botones que estaban ahí. Y empecé a sentirme como un impostor. Yo dije, yo estoy aquí, es como en la película esa Atrápame si puedes, en donde Leonardo DiCaprio se hacía pasar por piloto y se subía y le daba mareo de ver eso, como ese reguero de aparatos. Yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago acá? ¿Qué voy a hacer acá? Entonces yo solamente atinaba como a preguntarle al que tenía al lado. Entonces me decía, listo, vamos a arrancar, por favor haga esto. Y yo, Señor, qué pena, es que, ¿me permite un momento? Es que yo no tengo ni idea qué hago acá. Entonces él me respondía y me decía, tranquilo mío, tranquilo, no se preocupe, usted no tiene que saber hacer nada. Yo voy a hacerlo todo por usted. Usted lo único que tiene que hacer es hacerme caso. Cuando yo le diga que mueva algo, usted lo mueve. Y cuando yo no le diga nada, usted se queda quieto, ¿listo? Yo lo voy a hacer todo y usted va a hacer caso únicamente a lo que yo le diga. ¿Me entendiste? Y yo, sí, sí, Señor. Entonces cuando yo desperté, tan pronto desperté, entendí que el Señor Jesucristo me estaba hablando. Y que él lo que me estaba queriendo decir es que me estaba llamando a servirlo. Y que yo lo único que tenía que hacer era hacerle caso a lo que él me dijera que hiciera. Punto. Yo no tenía que saber hablar, no tenía que saber tocar mucho menos un instrumento. Y eso vuelvo y lo digo por más polémico que suene hoy en el siglo XXI, en las iglesias cristianas que nos escuchen hoy, en las naciones de la tierra, muchos estarán rasgando en este momento sus vestiduras oyendo esto. Ah, ¿cómo así que no hay que saber tocar para poder servirle a Dios? Y a Dios se le sirve es con excelencia. Pero aquí yo les digo, hermanos, yo lo viví, yo no sabía tocar y empecé a servirle al Señor sin saber tocar. Sabía tocar muy poquito, pero Dios sí me había dado dones y talentos. Lo que pasa es que yo necesitaba era desarrollarlos. Y ahí venía la frase, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Se le cuenta como que... ¿Como pecado? ¿Ahora se entiende? Porque hay un pecado, de hecho, en ese sentido, que se llama, así como existe el pecado de tolerancia, existe este pecado que podría llamarse el pecado de omisión, podríamos llamarlo. Omisión. Es alguien que sabe hacer algo, pero no lo hace. Cuando esa palabra me confrontó, entonces en la iglesia, que estábamos en ese entonces, estaban en un boroló, en un rollo, y ese fue el día que yo sentí que Dios me empezó a llamar. Y yo no había tenido como mi gran encuentro con Jesús, sino que estaba por tenerlo en unos meses más adelante. Pero sí les quiero contar que muchas veces yo había recibido como de la presencia de Dios, como del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces en la iglesia empecé a notar que habían cosas que yo podía hacer que nadie más estaba haciendo y que yo sí podía hacer. Entonces entendí que uno de los propósitos con los cuales Dios nos siembra en cualquier iglesia, esta o en la que quede en Capernaum, en donde sea, es que Dios nos coloca a nosotros y nos da la capacidad de empezar a darnos cuenta con el tiempo de que hay cosas buenas que podemos hacer que no estamos haciendo. Y que cuando las dejamos de hacer estamos en pecado. ¿Estamos en qué cosa? Pecado. En pecado. Y que había que servir al Señor en buena medida porque no servirle a Cristo me estaba colocando en una posición de pecador delante de Él. Entonces en esa época estaban con una cosa de que vamos a organizarnos por grupos de a 12. Ah, no, eran de a 10 y cosas así. Cosas que después, bueno, se fueron evolucionando y cambiando, pero yo sí me acuerdo que yo empecé a servirle a Cristo, no adelante, no tocando el piano, ni mucho menos enseñando la palabra, ni tampoco predicando. No, hermano, yo empecé como muchos de los que hoy estamos acá, de pronto no tanto trapeando,
aunque sí me tocó trapear. De pronto no tanto arreglando las sillas, aunque sí me tocó arreglarlas, sino el día en que entendí que había algo que no se estaba haciendo. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago para ti, Señor? ¿Qué puedo hacer para ti? Porque no era requerido necesariamente que yo fuera un experto. La experticia, no sé si la palabra existe, sí, la experticia, la trae el desarrollo de esos dones que Dios nos puede haber colocado. Entonces había un muchacho que llegó nuevo, entonces me lo asignaron como discípulo. Yo empecé con un discípulo, me lo asignaron. Entonces dijeron, Alejito, ¿quiere darle un discipulado a esa persona? No sé si ustedes me entiendan que es un discipulado, como una enseñanza bíblica a esa persona. Y yo, pues bueno, voy a empezar por ahí. ¿Y yo qué sabía hacer? Pues ¿qué sabía yo de la Biblia en esa época? Hermanos, pues nada, menos que nada. Pero ¿yo qué hice? Al ejercicio de hacer lo bueno, me iba a mí enseñando la Biblia. Entonces yo le dije, bueno, vamos a empezar primero por la salvación. Entonces, bueno, me iba y buscaba, me preparaba el texto bíblico y llegaba el muchachito, era un chico un poco menor que yo tenía como 17, no me acuerdo. Y me di cuenta que yo a esa persona yo le podía enseñar guitarra. Entonces yo dije, ve, le voy a enseñar guitarra al chino. Porque Dios me dijo, yo sentía que Dios me estaba hablando ya, empezando a decirme, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Y si yo podía enseñar guitarra, yo no sabía demasiada guitarra. Yo aprendí guitarra, fue enseñándole guitarra a ese muchacho. Entonces el muchacho se dio cuenta que podía aprender. ¿Saben qué pasó 2 meses después? Que llegó un segundo muchacho. Entonces el segundo muchacho se dio cuenta que yo podía enseñarle guitarra, entonces Dios me empezó como a dar la idea de que lo que yo tenía que colocarlo a disposición de Cristo. Ese es el siguiente punto que de pronto no está muy bien entendido, o por lo menos eso yo puedo ver cuando veo muchas iglesias, hermanos. Nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer si queremos que nuestra vida sean grandemente bendecidas por Dios, es colocar a disposición de los siervos de Dios o de los pastores los dones que Dios nos hubiera llegado a entregar. ¿Me explico o no me explico? Entonces, claro, el pastor de la iglesia se dio cuenta y dijo, uy, no, chino, usted le enseñó a este niño ya está empezando a tocar, enséñele esto a otro niño. Y el otro niño era todavía más tieso en esas manos, no movía esas manos, pero era nada el otro muchachito, pero ahí le hicimos. Y fueron pasando los meses y los meses se fueron convirtiendo en años, y el otro muchacho terminó con los años volviéndose uno de los hermanos que tocaba con nosotros en la alabanza en la iglesia. ¿Por qué ocurría o por qué empezó a suceder todo eso? Por una sola palabra que un día Dios dijo, y es, si tú sabes hacerlo y no lo estás haciendo, estás ofendiéndome, me decía el Señor. Me estás ofendiendo. Entonces, no sé qué nosotros podamos tener, pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay algo que nosotros podemos hacer y no estamos haciendo, es allí en donde tenemos que empezar a colocar lo que tenemos a disposición de los pastores, por ejemplo. Y esa enseñanza Dios me la dio sobre todo cuando uno es músico, por ejemplo, o cuando uno sabe cantar, sabe tocar o un poquito, o lo que uno debería hacer, y esto es si me están escuchando personas de otras iglesias, por el amor de Cristo y por el amor del Padre que está en el cielo, se los digo hoy, esta vez de la manera más clara posible, cojan sus dones y llévenlos a los pies de Cristo, o sea, llévenlos a sus pastores. Y diga, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Sé hacer esto, sé hacer lo otro. Probablemente el pastor no te va a decir de entrada, no, súbase y cante. No, porque la Biblia dice que cada quien tiene que ser sometido a prueba, tiene que pasar por un proceso. Eso lo dice la palabra, ser sometido a prueba, ser hallado fiel, dice ahí. Pero probablemente el pastor va a decir, bueno, ayude con esto, colabore con lo otro, colabore con aquello. Y eso lleva a lo siguiente, que es la fidelidad. Y es que las personas, pues hay cantidad de dones desperdiciados a 2 manos, porque hay gente que tiene muchas capacidades, pero no es fiel. ¿Y la fidelidad qué es eso? Pues lo que le estoy hablando, hermanos. Coja las cosas y ponerlas a los pies de Cristo. Y si lo que tú sabes en este momento crees que puedes hacer no es sino únicamente empanadas, pues hermano, haga las empanadas entonces. Y viene y las trae, las ofrece, las comparte. Pero si vamos a ir a algo menos banal y menos mundano, y es darle un abrazo a una persona que Dios le está orientando a usted que le dé el abrazo,
hágalo. Y si no es eso, sino orar por otra persona que Dios le mostró que necesitaba que oraran, hágalo. Y si no es eso, sino de pronto meterse la mano al bolsillo y darle un par de zapatos a alguien, hágalo. No sé de qué manera, pero Dios a todos nosotros nos puede utilizar de una manera poderosa si tomamos conciencia de eso. Ahora, ¿cuál era el texto bíblico que acabamos de leer, hermanos? ¿Se acuerdan cuál era? Versículo 8. ¿Qué dice lo siguiente? ¿Cómo dice? No se apartará de ti. ¿Se lo saben o no? ¿Quién no se lo sabe? Volvámoslo a leer, por favor. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios a mí me dio una vez propósito. Ahora yo les quiero contar, termino de hablar de mí porque hoy he hablado mucho de mí, pero es que a veces hay sermones que podríamos catalogar como testimoniales. Pero a mí me dio propósito mucho después de esta historia que les estoy contando. Ahora que entiendo cómo es el rumbo que Dios le empezó a dar a mi vida, porque empecé a hablar con Él empezó a usar siervos de Dios para decirme para dónde era que yo cogiera, qué era lo que Él quería que yo estudiara. Lo que yo estoy estudiando hoy en día fue algo que muchos años atrás yo había menospreciado, había tratado de pronto como de hacerlo a un lado porque no me sentía identificado con eso, por estar siguiendo de pronto otras ideas, otros conceptos que habían inseminado en mi cabeza, personas o situaciones. Yo empecé a entender la voluntad de Dios, Dios empezó a darme propósito en esa voluntad, empezó a irme bien, cosa que nunca antes de pronto yo realmente había vivido. Yo si algo había vivido en mi vida era que no me iba bien, pero empezó a irme bien cuando empecé a entrar en los propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué viene aquí la palabra ley de Dios? Fíjate que dice, nunca se apartará de tu boca este libro ¿de qué? De la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, ahora, ¿cuál es la invitación del Espíritu Santo al día de hoy? Clara y concreta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto, hermanos? De pronto, puede que tú seas antigua, lleves 20, 30 años en el Evangelio. Puede que, mejor dicho, o puede que lleves solamente una semana, o puede que apenas en este momento estés escuchando por primera vez algo cristiano, una reunión cristiana, no importa. Escucha, esto igual es para todos. Dice la palabra, o sea, el Señor lo que nos está diciendo aquí en esta palabra es todos los días, de día y de noche, nos está pidiendo que meditemos en su palabra. Dice, de día y de noche meditarás en ella, dice, o en él, porque está haciendo referencia a este libro de la ley. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la palabra devoción. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Saben a qué se puede asociar esa palabra? ¿La han oído alguna vez? ¿A qué se asocia la palabra devoción? Como entrega. ¿Qué es una persona devota? ¿Cómo es una persona? Entregada. Entregada. Bueno, hay una palabra que le gusta mucho a los cristianos, que no es tan que aparezca muy a menudo en la Biblia, pero le gusta mucho a los cristianos usar, que se deriva de la palabra devoción, y es la palabra devocional. ¿Que alguien me puede explicar qué es un devocional? Un tiempo con Dios. Tal cual. Pero ¿de dónde vienen las dos palabras? Una persona devota o una devoción. De la palabra voto. Ahora vamos a explicar un tricito esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Porque aquí está diciendo, no se apartará este libro de la ley. No se apartará. Porque los votos son compromisos. Por eso se hablan de los votos, ¿qué? Matrimoniales. ¿No han escuchado el término? ¿Se lo aprendió Cristian el voto matrimonial? ¿En qué momento se da el voto matrimonial? Ay, pero porque... Ay, hermanos, ayúdenme a hacerle bullying al hermano Cristiano. ¿En qué momento se hace el voto? Cuando está el pastor aquí adelante y le dice, bueno, hermanito, saque su papelito. No, yo he estado en varios matrimonios, yo he estado en muchos, ya perdí la cuenta cuántos. Y ahí quienes sacan el papelito y lo desarrollan así todos asustados y las manos llenas de sudor y empieza a leer. Un voto es una palabra que tiene una implicación en el mundo espiritual delante de Dios, porque es una promesa que nosotros hacemos delante de Dios. Un voto matrimonial no es algo que nosotros le hacemos a nuestra esposa ni al esposo, sino a Dios. El día que yo fallase a los votos matrimoniales, mi esposa, ¿a quién le tiene que hacer el reclamo?
Póngale. A Dios. Y si mi esposa llegase a fallar al voto, ¿qué tiene que yo a quién le tengo que ir a reclamarle? A Dios, porque es Él quien me tiene que cumplir, no mi esposa. El día que yo considere que mi esposa es la que me tiene que cumplir los votos, estoy depositando mi confianza en ella y por tanto estoy fallando a Dios, porque la Biblia me va a decir, maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Entonces si Jehová me dice no, ella va a ser tu esposa, Sandra Paola Forero, de cédula 53067-047, nacida en la ciudad de Villavicencio, el 9 de septiembre del 84, con ella te vas a casar, el 26 de mayo del 2009, yo voy a confiar en ese Dios que me dio esa palabra, no en ella. Es más, ella me va a decir, en un momento me le digo, yo con usted no quiero es nada, parcero. Más, he aquí, que si Dios dice, no hay palabra de hombre que contradiga lo de Dios. Y cuando Dios me dice, yo te voy a dar una esposa y van a ser uno y van a caminar por valles de, ¿cómo fue que me dijo el Señor? Y no van a resbalar, sino que van a estar juntos. Y que, ¿cómo fue que me dijo el Señor? Como la palabra que Él me dio para confirmarme eso que Él me dijo una vez. Y no van a resbalar, sino que van a caminar junto a arroyos de corrientes de aguas, decía el Señor. Yo le iba a creer, era a Él, no a ella. Las promesas de amor de ella pueden fallar, pero las de Dios, no. Ahora, yo que vengo con todo esto, ¿qué es un voto? Una promesa que uno hace con Dios. Entonces, un voto matrimonial, yo le prometo a mi Dios, es a mi Señor, a Él es el que le tengo que dar cuenta de cómo trato yo a mi esposa, por ejemplo. Asimismo es el devocional. Lo que nosotros llamamos hoy en día un devocional es la aplicación técnicamente de este versículo que acabamos de leer. Es hacer un voto con Dios, una promesa con Dios, de cualquier cosa, pero en particular en este caso, de meditar su palabra de día y de noche. Jesús dijo una vez, y eso estaba citando a este mismo Moisés que había acabado de morir para el libro de Josué capítulo 1, cuando se le apareció Satanás allá en aquella tentación. Y Satanás le dijo, oye, ya que tienes hambre, Jesús, ya que eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, así como suele hablar Satanás, si eres cristiano, pon amén y comparte. Y a mí no me gusta eso cuando me cogen a mí a tratar de torcerme la voluntad y decirme, si es que eres hijo de Dios, entonces pon amén. No, Señor, así habla es el diablo. Entonces decía, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mas Jesús, ¿qué le responde a Satanás? ¿Quién se acuerda? Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, presta atención, porque la vida, obviamente no está hablando Jesús de una vida solamente en un sentido natural, porque es evidente que el pan, haciendo referencia a la comida, es lo que necesita el cuerpo para poder seguir funcionando, al igual que el respirar y supongo que el agua. Pero en el mundo espiritual, en el plano espiritual, para poder vivir, necesitamos de la palabra de Dios, de este libro de la ley, dice acá. Y aquí añade, además de que es algo necesario para poder vivir como diría Jesús, añade que si tú haces lo que está escrito ahí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. Punto. Eso es todo. Ahora, yo alguna vez me pregunté, Señor, ¿por qué todo me sale mal? Todo me sale mal. Primero, porque yo estaba caminando un camino o siguiendo un camino que no era el propósito de Dios para mi vida, toda vez que yo no estaba en contacto con la palabra de Dios. Yo no tenía por la posibilidad de mi vida, nunca tuve la posibilidad de escuchar la voz de Dios, entre tanto no hubiera tenido la posibilidad de tener contacto con su palabra. Porque para la voz, una cosa es la voz de Dios y otra cosa que se deriva de ella es la palabra escrita de Dios. Pero la voz de Dios es algo mucho más grande y más general. La Biblia misma declara que el universo fue constituido, todo lo que se ve, a partir de lo que no se veía. De manera, dice que todas las cosas que se ven fueron hechas a partir de las que no se veían. Y si tú lees el libro de Génesis capítulo 1, todas las cosas que se hicieron, o están hechas o existen, fueron hechas a través de la palabra de Dios. O sea, Dios hablaba y las cosas sucedían. Las cosas ocurrían. Ese es el poder que tiene la palabra. Entonces, cuando Jesús es presentado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿quiénes ya leyeron el Evangelio de Juan? Ya lo leí. Capítulo 1,
Juan describe a Jesús como el verbo de Dios. ¿Cómo describe Jesús? ¿Cómo se describe Jesús ahí? El verbo de Dios. Yo les hago repetir lo que acabo de decir porque es se me revuelve lo pedagógico que tengo adentro acá cuando estoy, se me olvida que estoy enseñando la palabra y se me olvida que estoy aquí enseñando la palabra y me vuelvo profesor. Porque es una técnica que usamos a veces algunos oradores o los profesores para que alguna idea quede fija en la mente o para evitar que la gente se quede dormida como a veces ocurre. Pero no es por ser demasiado escuelero, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios es el mismo Jesús. Juan 1 describe a Jesús como la palabra. El verbo de Dios significa una palabra que se ejecuta. Eso es un verbo, no sé si ustedes se han puesto a meditar en ello, pero es la mejor manera o una buena manera en este momento para describir lo que es un verbo. El verbo de Dios es una palabra que se ejecuta, una palabra que implica una acción o que algo se lleva a cabo. Entonces Jesús decía un momento, él dijo, miren, Moisés escribió de mí, Josué escribió de mí, todos los profetas hablaron de mí, decía Jesús, y todo el Nuevo Testamento habla de él, porque cuando Jesús vino a este mundo y empezó su ministerio, cada paso que él daba era como si estuvieran dando el mismo paso a todos los profetas, desde Moisés para adelante, ahí cuando él caminaba. Era todo el cumplimiento de todas las profecías que habían hasta ese momento, eran él. Entonces, de manera recíproca, cuando tú tienes contacto con toda esa profecía, con todas estas escrituras, en medio del tiempo de oración, que eso es tener un voto con Dios, o sea, hacer un devocional, entonces estás empezando a tener contacto con el carácter de Cristo, con sus pensamientos, con sus pisadas sobre la tierra. Y ello tiene algo o tiene todo que ver con el hecho de que él mismo hubiera dicho que no de pan solamente vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra. Porque Jesús mismo es la palabra que salió de la boca de Dios. Él mismo, cuando dice Génesis, y Dios dijo, y se hizo. Y Dios dijo, y se hizo. Era Jesús mismo, que estaba saliendo de la boca del Padre, por decirlo de alguna manera. Se estaban juntando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahí cuando se creaba todo. Cuando ocurrió el Big Bang, si es que damos por sentado que ocurrió, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu. Y Dios dijo, y se hizo. En ese instante. En cada instante que cada cosa que existe fue hecha. Jesús mismo era él, el verbo de Dios. O sea, cuando él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, está hablando no solamente de pan vivirá la gente, sino también de Cristo se necesita. Y por esa razón, pasados 3 años y medio más o menos de esas palabras, él vuelve y añade en la última cena, cuando coge el pan y lo parte. No sé si se acuerdan de esa escena que la citó el otro día el pastor Mauricio partiendo el pan acá. Coge el pan y lo parte. ¿Y qué dijo ahí? ¿Se acuerdan? ¿No? Este es mi cuerpo. Es que me suena un tono de solemnidad porque no sé por qué me acuerdo de cierta iglesia católica. Este es mi cuerpo. ¿Qué dijo él? Teníamos que comernos el pan que era él. De alguna manera, Jesús dijo, estaba hablando, a veces hablaba en metáforas, otras veces hablaba en lenguaje espiritual, otras veces hablaba en una combinación de los dos. Estaba dando a entender que en el mundo espiritual, cuando nos comemos el pan espiritual, que es la palabra que nos estamos leyendo, estamos comiéndonos a Jesús. Sí, sé que el comentario es demasiado antropófago, pero lo mismo pensaron los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Cómo así? Esta secta de los cristianos se van a comer a Jesús porque no entendían que él estaba hablando, era el lenguaje espiritual. Comerse a Jesús es comer la palabra. Dios le dice a Moisés una vez, Moisés, esta noche va a venir el ángel de la muerte sobre toda casa de la tierra de Egipto. Solamente no va a entrar en la casa en donde los hijos de Israel sigan estas instrucciones que te voy a dar, Moisés. Cojan un cordero, qué coincidencia que no dijo vaca, ni toro, ni macho cabrío. No, dijo un cordero, haciendo alusión a Cristo. Y degolla el cordero, mata el cordero, quítele la sangre, hacen el cordero. Y cómanse en el cordero y celébrenme la Pascua. Cómanse en el cordero completo. Completo. No dejen nada. O sea, no van a dejar sino los huesitos limpiecitos. Y Dios estaba hablando en ese entonces a Moisés, y coge la sangre y con la sangre colocarle los dindeles en la casa para que no entre el ángel de la muerte. Y ello tenía un significado profético, eso no era solamente literal para esa época, para que ellos tuvieran que comer esa noche.
Incluso decía que si hubiera una familia pobre que se juntara con los vecinos y entre ellos compartían, como es de pronto estamos haciendo hoy. Estamos compartiendo un pedacito de la palabra de Dios, un versículo, nos lo estamos comiendo. Y aquí además de que dice que nos lo comamos, dice, y meditarás en él de día y de noche. Que eso significa el proceso de digestión de esa palabra. Sin ello, yo te puedo garantizar, usando la lógica misma que está aquí escrita en la Biblia, que si tú no sigues estos pasos que está diciendo aquí la Biblia, es posible que todo lo que emprendas te salga mal y que no hagas prosperar tu camino, sino que hagas arruinar tu camino. Muchos de nosotros nos habremos preguntado alguna vez en la vida, entonces ¿por qué el impío prospera? Entonces ¿por qué el malvado prospera? Entonces ¿por qué el jefe tirano y regañón, deshonesto y tramposo le va bien? Bueno, es sencillo. La Biblia dice, para ellos hay otro fin diferente al fin de nosotros. Ellos están moviendo bajo otro código, se están moviendo bajo otra legislación. Ellos van a ser juzgados y van a tener que dar cuenta de sus malas decisiones cuando acaben esta vida en la tierra. Y si les va bien, es por la injusticia que gobierna en este mundo. Pero para nosotros los hijos de Dios, el que nos vaya bien depende de este parámetro, entre otros que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, si a nosotros nos va bien o nos va mal, depende de qué tanto nosotros guardemos y hagamos conforme a lo que en esta palabra está escrito. Al mundano le va bien por otras razones. ¿Está claro o no, hermanos? Por eso dice el Salmo, no te impacientes si el justo prospera. Más bien, dice ahí, aguarde y lo verá, como decía, aguarde y espere en Jehová. Y dice más adelantito, y deleítate a sí mismo en el Señor, porque entonces Él te concederá las peticiones, ahí sí dice, de tu corazón. Pero siempre antepone, antes de nuestros deseos, de nuestros sueños, Él antepone, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Jehová significa, no vamos a buscar el texto, no quiero hacerlo para no alargarme, pero deleítate en Jehová significa que cuando tú hayas deleite en algo es que te estás saciando en algo, estás hallando satisfacción en algo. Había un fruto en un árbol en el huerto del Edén. Adán y Eva ni tenían hambre, ni necesitaban absolutamente nada, no tenían falta de nada. El hambre en Eva llegó en el momento en el que la serpiente le hizo caer en cuenta que tenía el hambre de ese árbol. Le dijo, oye, ese árbol es codiciable para comer. Y ella dice, está escrito en Génesis que ella vio que el árbol era codiciable para comer. Ahí fue cuando le dio ganas de saciarse en algo, en ese fruto, en ese caso. Cuando el Salmo dice, sáciate o deleítate en Jehová, significa que tu deleite, o sea, la saciedad, la felicidad tuya, está en Él. No en cumplir lo que tienes en tu corazón, sino que tu felicidad está en tu Dios. Y aquí viene ese deleítate a sí mismo en Jehová, significa, en otras palabras, hermano, hermana, sea feliz. Aprenda a ser feliz con su Señor y con su Dios aquí, ahora y hoy. Porque si tú estás esperando a que ocurra algo en tu vida para que seas feliz, nunca lo vas a llegar a ser, al menos a la manera de Dios. La felicidad no depende de tu realización como persona, ni mucho menos de la realización de tus sueños y metas personales. Tu felicidad debe depender de tu Dios. Y de cierto yo te puedo decir hoy que ella es la cuota inicial de la realización de las otras cosas, que bien dijo Jesús, vienen es por añadidura. Porque las personas que logran cosas no logran para hacerlos felices. Realmente las cosas en Dios operan al revés. Dios te hace feliz para que con esa felicidad tú puedas llegar y alcanzar las metas que Él te ponga en la vida. Ahí sí se cumple entonces esto que dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿cómo? Pues bien. Amén. Nuestro refugio y nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación del Espíritu Santo en esta noche? Es muy sencilla y ahí vuelvo y digo, no importa si somos nuevos, si somos antiguos, si llevamos un día o 20 o 30 años en el Evangelio, hermanos. Es que Él anhela que esta iglesia, mi amado Jesús Bogotá, también en Canadá, si nos escuchan, seguramente también muchos hermanos en Neiva, nos convirtamos todos en personas devotas. Y devotas no es devotas de ponerse las botas, que personas de compromisos con Dios. Botas de trabajo para
personas de compromisos con Dios, personas comprometidas con cosas con Dios, que podamos hacer un voto. Y el voto que hoy el Espíritu Santo me estaba hablando esta mañana, o por mí, hoy no fue demasiado difícil contarle, les estaba contando acerca de que él quería hablar este día. Me dijo, no, enseña sobre esto, simplemente sobre este texto. Es el compromiso de tener comunión con su palabra. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Todos los días. Había un hombre que se caracterizaba en la Biblia por ser muy puesto en alto en el ámbito secular. Y ese hombre se llamaba Daniel. Y ese tal Daniel, se dice de él que en una época fue llevado a presencia del presidente de aquel entonces, el presidente de la nación más importante del mundo, que en esa época seguramente se llamaba Babilonia. Y el presidente de Babilonia dice, por favor, todo el mundo acá va a venir, vamos a comer en mi casa, invita una comida a la casa de él, y dice, por favor, nadie va a orar a otro Dios que no sea el Dios de nosotros. Nada, está prohibido culto a cualquier otro Dios. Entonces Daniel hace un voto con Dios, un voto que no está explícito, pero sí está implícito. Y dice Daniel que todos los días, se levantaba y oraba. A la mañana, al mediodía y al atardecer. Cerraba la puerta de su habitación y abría las ventanas. Y hablaba con su Dios que está en el cielo. Y esa era la razón por la cual uno lee unos versos más adelante, que Daniel es echado al foso de los leones. No sé si ustedes han leído esa historia o al menos la habían escuchado. Es echado al foso de los leones. Y cuando lo echan en el foso de los leones a la mañana siguiente, el rey, muy entristecido porque era uno de sus mejores empleados en el gobierno, le tocó echarlo por desobedecer una norma, una ley de esa época. Y cuando, oh sorpresa, se da cuenta que ningún león había tocado a Daniel. Todos los leones habían estado, no sé si tranquilos o él le cerró la boca o qué pasó con los leones, pero estaban absolutamente tranquilos. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué había hecho Daniel de raro, de especial? Fácil, sencillo, hermanos. Era una persona devota. O el otro día una persona le decía a mi esposa, ayer, una persona que no es cristiana, está lejos, ¿sí? A mi esposa ayer, una persona que no está aquí en este país, decía, pero es que Paola, decía, cada vez que yo oro, siempre me peleo con alguien, o me pasa algo, o me roban, o me atracan, o algo ocurre. Y mi esposa me contaba eso, yo me acordaba cuando mi esposa nosotros recién casados, ella empezó a buscar de Dios de una manera fuerte. ¿Sabe qué le pasaba a mi esposa cada vez que se metía a orar duro con Dios? Pues les cuento, algo le pasaba, o se peleaba con alguien, o la robaban. El primer ayuno de poder que hizo mi esposa, el primer ayuno que el Espíritu Santo le dio a mi esposa, ella se metió en un ayuno fuerte, le robaron el anillo de matrimonio. Y llegó a la casa llorando y decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les cuento eso porque aquí yo veo caras como que, ay, a mí no me ha pasado. Aguárdelo, verá. Hermanos, cuando tú empiezas a asumir compromisos con Dios, tú te empiezas a convertir prácticamente en una amenaza para el reino de las tinieblas. Esta iglesia es una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Ustedes sabían o no lo sabían? Pues era tan así que yo pude sentir esa señora que hablábamos ahorita en chiste del tercer piso, que esa señora tenía esta boca de profeta, hermano. Yo que le contaba al pastor Mauricio y él se reía. Yo le decía, esa señora tiene más fe que yo, hermano. ¿Por qué Alejito? Porque la señora decía, no, llega una iglesia ahora aquí al local y eso empiezan a crecer y se vuelven numerosos y luego terminan siendo muchísimos. No, yo no puedo permitir eso, que después vuelvan una mega iglesia. Yo me la escuchaba, yo pensaba, yo le decía, porque el diablo nos ve como una amenaza. A cada aquel que asume un voto con el Señor, el diablo lo ve como una amenaza. Entonces, claro, en esa época a mí me faltó pues sabiduría para decirle a mi esposa, oye amor, sí, ven, yo oro por ti, reprendemos al diablo, reprendemos demonios. Y también hay otra cosa, y es persistir a pesar de los ataques del diablo, porque Dios los permite de alguna manera u otra, para que nosotros a través de ellos nos volvamos fuertes, mejoremos nuestro carácter y aprendamos a confiar y a depender de Él con fuerza.
Pero una persona que nunca se congrega, una persona que nunca va a la iglesia, que nunca busca a Dios, un día de necesidad se puso, ay, voy a leer la Biblia, voy a orar con Dios. Claro, al día siguiente el diablo se le levantó y le armó un polvero terrible y espantoso. Y lo que ocurrió con mi esposa también y lo que me pasó en mi propia vida era que cuando uno empieza a hacer las cosas con Dios en serio, el diablo dice, con que muy en serio, papito, venga a ver y se la monta. Pero hermanos, no teman, porque Dios permite que venga la oposición de parte del diablo cuando tú empiezas a hacer un voto con Dios, porque Dios quiere darte a ti la victoria. Cuando tú veas que se levanta guerra alrededor de ti, haz como dice el Salmo, no temeré. Así se levante ejército a mi alrededor, no temerá mi corazón mal alguno. Porque dice el Salmo, porque tú, Señor, eres mi escudo, eres el que me defiende, eres el que levanta mi cabeza, dice el Salmo. Entonces, hermanos, no temamos, nunca nos achicopalemos ni nos sintamos mal, porque venga alguien aquí a traer amenazas, aunque es parte de mi ejemplo, y no sé si eso haya sucedido, pero igual lo digo por si acaso, pero tampoco por lo que lleva a ocurrir en nuestras vidas personales cuando empecemos a hacer votos y a comprometernos con el Señor. Y yo creo que ya me estoy alargando demasiado, entonces vamos a orar. Bueno, hermanos, vamos a cerrar los ojos. Yo les pido siempre esto de cerrar los ojos, no por ser conductista, hermanos, yo a veces parezco un poco conductista con esto, pero no, es porque yo a veces ayuda a uno como a concentrarse más en las cosas del Espíritu, ¿vale? A no distraerse. Yo les quiero invitar a que le digamos a Él, si tú ya tienes esa capacidad de orar a Dios y contactarte con Él con los ojos abiertos, pues ándale, dale, pues no pasa nada. Pero si no, pues sí, órale, no sé por qué se me salió lo mexicano, pero yo quiero invitarte, sí, en este momento, a que tú le preguntes a Él, a que tú hables con Él. Así como el Señor hablaba hace 8 días, si Él te ha dado dones, así sea que te haya dado unos labios para orar o para bendecir, así sea que te haya unas manos para aplaudir, unos pies para caminar, lo que sea, que tú hoy le digas al Señor, ¿vale? Padre, ¿qué es aquello, Señor, que en mi vida, Señor, yo pude haber hecho y dejé de hacer, mi Rey? Porque si bien es cierto, Padre, ninguno de nosotros somos indispensables, Señor. Tú puedes prescindir de todos nosotros. Tú nos plantaste en esta iglesia con un propósito, Dios. Y yo quiero pedirte hoy, mi Rey, mi Padre Celestial, que tú bendigas a estas vidas que estamos acá, Señor, en el área espiritual, así como en el alma, y de ahí para adelante en lo económico, Señor. Y en la salud, te lo pido, mi Rey, a todos los que estamos acá, Señor. Pero que asimismo a cada uno, Señor, nos permita, Señor, sacar aquello, Señor, que tú has depositado en nosotros y poderlo desenterrar y poderlo usar. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, si nos has colocado dones, talento, lo que sea, Señor, permítenos hoy colocarlo a tus pies, Señor Jesús. Enséñanos a ser obedientes a ti y a servir. Padre, ayúdanos a tener un tiempo para buscar de ti todos los días como en los tiempos de Daniel. De modo que cuando venga el león a rugirnos, Señor, tenga que caer dormido a nuestro lado, anestesiado, dormido, Señor. Que no haya león lo suficientemente potente en contra de mis hermanos que están aquí presentes. Porque todos, alrededor de todos ellos, tú acampes, Señor. Le ha levantado vallado el fuego, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos esta noche, mi Rey santo y grande. Levanta, Señor, esta casa, Señor, y avívanos a todos en el fuego de tu Espíritu Santo, Santo Señor, en el fuego de tu presencia, en el fuego de tu amor. Levanta al que estaba caído o caída. Fortalece al que tenía miedo o temor, Señor, en su vida personal. Y dale la confianza, Señor, de que tú le vas a sacar adelante, de que tú le vas a ayudar, de que tú le vas a bendecir y prosperar, Padre, también. Pero en medida de que cada quien, Señor, se disponga a ser usado por ti, Señor. Se disponga a colocar a tus pies, Señor, lo que tú le has entregado, Señor. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Quiero invitarte, hermano, hermana, que cantemos un himno ahorita
Pero más que un himno, más que una canción, más que una alabanza, es como un voto también esto que vamos a cantar. Yo te quiero invitar a que lo hagas, pero si lo puedes cumplir, si no lo puedes cumplir, mejor ni lo cantes. Mejor ni lo cantes, ¿vale? Porque no hay peor promesa que la que tú no cumples, porque entonces, Señor Dios, se molesta contigo. Pero si tú sientes que lo puedes hacer, cántalo conmigo, ¿vale? Díselo al Señor. Hermoso Rey, Dios Todopoderoso. Yo te puedo decir que Dios va a bendecir tu vida. Y Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer brillar, Dios te va a levantar. Te va a hacer pasar por momentos difíciles y duros, eso sí tal vez. Pero te va a levantar y te va a dar la victoria, aleluya. Amén y amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Daremos nuestro amor entero, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor Aleluya. Amén, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día.
creo que el Señor quiere ministrarnos algo esta noche a todos nosotros los que estamos. Que deja que Él fluya esta noche. Recibe una unción nueva, ¿vale? Recibe una unción. Creo que Él está derramando como una unción acá. Olvídate de todo lo que sabías o creías saber. El Señor quiere llenar tu vaso otra vez, nuevamente. Dios dice, tú eres mi vaso, iglesia. Recibe una unción nueva, especial, como con fuego viene. Algunos el Señor los va a empezar a usar para hablarle a otros de Jesús. Sepan ustedes que no necesitan saber demasiado, ni enormes conocimientos para ellos, simplemente disponerse. El Señor los va a usar a muchos de los que están acá. Y ese fuego que están recibiendo, el Señor les encomienda con Él. Que lleven la palabra, que hablen de su amor, que hablen de lo que Él va a hacer y ha hecho en sus vidas. Ustedes verán el poder de Dios, dice el Señor. Ustedes verán el poder de Él. Verán su respaldo. Otros necesitan respuesta en su vida también. Otros estaban esperando respuesta. El Señor te dice, aquí yo traigo respuestas para ti en mi tiempo y en mi momento. Yo te la daré, yo te hablaré. Pero mientras tanto, aguarda con paciencia y espera en mí, dice el Señor. Yo voy a hacer en mi tiempo lo que tú has orado y has dicho. Yo lo responderé en mi tiempo y en mi momento. Pero mientras tanto, aguarda y espera, dice el Señor. Y recibe hoy para esperar, para soportar las pruebas que has tenido que vivir. Pero en medio de ellas, el Señor te dice, yo voy a perfeccionar mi poder, dice el Señor. Yo me voy a engrandecer y con ello te voy a hacer brillar. Si tú te humillas y si tú te dispones para dejar doblegar tu corazón delante de mí, te dice el Señor. Doblega tu voluntad, dice el Señor. Obedece mis mandamientos, te dice el Señor. Ama a todo el mundo, ama a los demás. Y ríndete ante mí, dice el Señor. Que yo te unjo una nueva unción. Que yo te unjo con un nuevo fuego. Señor eterno, Padre, ahora te pido, viva esta iglesia, esta tu iglesia. Un avivamiento ahora más grande. También sobre mis hermanos que están en Canadá, nos unimos a ellos que deben estar a esta hora reunidos. También aviva esa iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y trae la victoria, tanto para ellos como para nosotros. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor.
Padre, te pido en el nombre de Jesús ahora, Señor, que cuando salgamos de acá nos guardes de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del enemigo, Señor. Reprendemos todo espíritu de retaliación o de venganza en contra de nuestras vidas. Y antes bien te pido en el nombre de Jesús que a todos nos aparejes el camino y nos lleves en seguridad a casa, Señor. Yo tengo una palabra que decir de parte del Espíritu Santo antes de terminar la reunión. Yo sé que hay alguien, o el Señor me dice, no sé si alguien o algunos, que han sufrido desprecio y menosprecio por mucho tiempo de parte de la gente. De pronto algunos han sido de parte de la familia, incluso otros, incluso de la misma iglesia, de pronto en donde hubiéramos podido estar. Pero el Señor dice, yo conozco el corazón, como dijo de David y dice de ti. Yo miro lo que hay en el corazón, puede que todos los demás miren grandes otras cosas, dones y cosas por el estilo, pero el Señor dice, yo he visto tu corazón. No desmayes en ser fiel a mí, me dice el Señor que te diga. No desmayes en ser fiel a mí, que yo te levantaré, te pondré en alto y te haré brillar cuando sea mi tiempo, porque a todo aquel que se humilla, yo le levantaré, dice el Señor. Entonces no te preocupes, no temas y sigue adelante, que yo te voy a levantar, dice el Señor. No mires y antes pasa por alto y haz a un lado el desprecio de los hombres, porque ellos tendrán que ver, dice el Señor, lo que yo voy a hacer contigo, te dice el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, ahora se acaba. Bueno, hermanos, yo voy a, ya que está lloviendo, la otra semana, no, yo no quería dar anuncios porque ya está lloviendo. Nos vemos el domingo. Yo ya pedí permiso al pastor y realmente tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir, tengo lo que tú esperas que me iba a decir.